La estrategia satánica para despojar al cristiano de su coraza. En primer lugar, Satanás dice que la rectitud estorba al placer. El diablo retrata la vida santa con un aspecto tan austero y amargo que nadie podría amarla. Si vas a ser así de santificado, despídete del gozo, argumenta el astuto engañador. Los que no tienen la conciencia tan estrecha lo pasan muy bien, pero tú vas a perderlo todo. Cristiano, en verdad, si quieres ver el rostro de la santidad con todo su color y vitalidad reales, no confíes en los talentos carnales de Satanás para pintártelo. De modo que algunos placeres son incongruentes con el poder de la santidad, y el que quiera vivir una vida recta debe conocerlos. Los placeres pecaminosos en sí. La santidad no dejará que te alimentes del mal. ¿Es cruel el padre que evita que su hijo beba veneno contra las ratas? Si te has rendido a la obra nueva del Espíritu Santo, espero que llames al pecado por otro nombre que placer. Satanás argumenta que la conciencia te ata en la santidad y restringe tus pensamientos. Pero los santos de la Iglesia siempre han hallado que la esclavitud resulta de servir a tales placeres y la libertad de ser salvado de ellos. Pablo lamenta el tiempo malgastado en ser insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos. Tito capítulo 3, versículo 3. Y daba gracias a Cristo por haberles librado de esa esclavitud con el Evangelio. La misericordia de Dios nos salvó no solo por el perdón, sino también por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. El diablo hace que sus víctimas esperen placer al pecar, susurrándole promesas insinuantes. Pero el beneficio del pecado es parecido al lujo ofrecido por una isla de las Indias. Hay allí frutos deliciosos, pero estos manjares van acompañados por un calor intolerable de día y enjambres de mosquitos de noche. Así es imposible que los residentes disfruten de los frutos suculentos, porque no pueden comer a gusto ni dormir tranquilos. Los colonizadores llamaron a esta adversidad confites en el infierno. Es verdad, ¿qué son los placeres del pecado sino dulces en el infierno? Los placeres carnales deleitan el apetito sensual, pero aderezados con la ira de Dios y la intranquilidad de una conciencia culpable. Este temor y esta angustia ciertamente consumirán el poco placer que proporcionan al deseo carnal. Los placeres no inherentes pecaminosos. Algunos placeres no son en sí pecados, sino que el pecado estriba en su abuso. Este abuso adopta dos formas. En primer lugar, el uso indebido del placer. Nadie puede vivir una vida recta sin sobriedad. La santidad puede permitirte probar ciertos placeres como guarnición, pero no alimentarte de ellos como plato principal. Es triste decir que algunos viven del placer como si no pudieran existir sin él. Cuando el aroma de la incitación sube al cerebro y embriaga el juicio, el individuo queda tan fascinado que no se imagina pasarse sin él. Cuando los judíos empezaron a prosperar en la tierra babilónica, se mostraron dispuestos a quedarse allí en lugar de volver a la vida santificada en Jerusalén. Un amo quiere que su siervo tenga suficiente comida y bebida, pero no le gusta que se emborrache cuando debe estar trabajando. El cristiano, cargado de comodidades y fascinación mundanas, fracasará en el intento de servir a su Dios en santidad, igual que el siervo borracho en despachar los asuntos de su amo. En segundo lugar, el placer inoportuno. La fruta fuera de su tiempo sienta mal. La palabra de Dios nos habla de que hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Eclesiastés capítulo 3, versículo 5.
En ciertos momentos, el poder de la santidad no admite algo que en otros momentos es aceptable. Por ejemplo, en el día del Señor, todo placer carnal es inapropiado. Dios nos llama a placeres superiores y espera que dejemos lo demás para poder saborear su bondad. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh. Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Es imposible saborear la dulce comunión con Dios y honrarlo santificando su día, a no ser que te niegues a los placeres carnales. Supongamos que un rey invitara a algunos súbditos pobres a un festín en la mesa real. ¿Te imaginas la deshonra que estos invitados harían a su anfitrión y a sí mismos si llevaran su propia comida a la corte? Los cristianos glorificados en el cielo, ¿acaso echan de menos las delicias carnales al alabar a Dios y alimentarse del deleite de verlo cara a cara? En tiempos de ayuno y oración o de sufrimiento para la iglesia en los que Cristo sangra, el cristiano debe negarse los placeres y pagar la deuda de compasión para con sus hermanos. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo sufre, todos sufren. Los verdaderos placeres en Cristo. Mientras que una vida santa negará a la persona ciertos placeres para que agrade a Dios y edifique el cuerpo de Cristo en la tierra, nunca privará al cristiano de los verdaderos placeres de la creación. De hecho, nadie puede experimentar los placeres más profundos hasta andar en el poder de la santidad. El cristiano tiene un paladar más exquisito. Una mosca no encontrará ni una gota de miel en la misma flor que acaba de visitar una abeja. Tampoco el corazón profano gustará la dulzura que saborea el cristiano en la provisión material de Dios. El incrédulo se deleita en los burdos placeres carnales, pero el corazón lleno de gracia saborea algo más. Todo Israel bebió de la roca, y la roca era Cristo. Primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 4. Pero ¿apreciaron el sabor de Cristo todos los que disfrutaron de la dulzura natural del agua? No, solo lo experimentaron unos pocos creyentes que tenían sed espiritual. Los padres de Sansón también comieron miel del cadáver del león, pero él sacó mayor satisfacción que ellos. Él saboreó la dulzura de la providencia divina, que primero lo libró del mismo león y luego le dio miel. En segundo lugar, la copa del cristiano contiene mayor placer verdadero. El placer terrenal alcanza al cristiano de forma más purificada, pero el impío bebe las heces del pecado y de la ira. Las heces del pecado. Mientras más oportunidades encuentre el hombre carnal, más pecará. Esas oportunidades son leña al fuego de sus deseos. Corre tan veloz con sus placeres mundanos como el pródigo con su bolsa de egoísmos aferradas al cuerpo. Nadie es tan malvado como los que se alimentan de placeres carnales. Para los impíos, esos placeres son como el estiércol para los cerdos, donde se revuelcan muy a gusto. Los corazones impíos se endurecen y sus conciencias se vuelven más insensibles hacia el pecado por sus placeres. Pero los consuelos y deleites que Dios da al cristiano a través de lo creado sirven de alimento espiritual para las virtudes y las mueve a la acción. En cuanto se sirve el festín del pecador, el juicio divino se lo estropea, pasándole pesada factura. Los israelitas disfrutaron muy poco de la carne venida del cielo, porque la ira de Dios cayó sobre ellos antes de que pudieran tragarla. Pero el alma llena de gracia festeja un festín gratuito. No hay temor de peligro venidero que la haga perder
ningún consuelo o bendición. Puede decir con David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. Salmos capítulo 4, versículo 8. Dios no romperá nuestro descanso, igual que el unicornio que, según la leyenda, al mojar el cuerno sanaba las aguas para que todos los animales bebieran sin temor. Cristo ha sanado los placeres de sus hijos. No hay muerte en la copa del cristiano. Los placeres singulares de la vida santa. El poder de la santidad está lejos de privarnos del gozo. De hecho, proporciona otras alegrías interiores que el alma encuentra en el sendero de la justicia y las cuales nadie puede estorbar. Ya que estos deleites son interiores e invisibles, el mundo habla de ellos con ignorancia. No creen en tales placeres hasta poderlos ver, pero nunca los verán sin creer. Cuando los soldados romanos entraron en el templo hasta el lugar santísimo, no encontraron la clase de imágenes que solían tener en sus templos idólatras, de forma que se burlaron diciendo que los judíos adoraban a las nubes, ya que los placeres de la santidad y rectitud no son visibles para ser examinados por los sentidos carnales del mundo. Los impíos se ríen de los cristianos como si éstos abrazaran el humo en lugar de la belleza de alguna Juno. En la mitología romana, Juno, hermana y esposa de Júpiter. Que estos paganos sepan que sus propios corazones llevan algo que podría hacerles ver los placeres de la vida santa como más reales que un ídolo tangible. La culpabilidad de sus vidas impías magullará su conciencia y ningún latigazo en la espalda ni dolor de la carne les dirá que la paz de una obediencia tranquila da un gozo que la carnalidad no puede brindar. Primero, es vida que viene de Dios. Lo que Dios crea es bueno y agradable, y la vida es una de sus obras selectas. En este aspecto, la mosca más pequeña es mayor que el sol en toda su gloria esplendorosa. Toda criatura disfruta más de la vida cuando goza de buena salud. La santidad es la condición ideal del alma, igual que la salud lo es para el cuerpo. Así que la vida santa es una vida agradable. Antes de que el pecado malograra a Adán, éste vivía cómodamente en el paraíso. Cuando uno es santificado, empieza a volver a su estado primitivo y con ello a su gozo primitivo. Muchos llegan a estar descontentos con su posición y rango en el mundo, pero la falla es mucho más grave que un simple problema externo. La causa se encuentra en lo profundo de la persona. El zapato está bien hecho, pero el pie que lo calza está torcido. En segundo lugar, es la vida con Dios. El alma llena de gracia anda en la presencia y la comunión con Dios. Si te encuentras con un santo, puedes saber la clase de amigos que tiene. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera carta de Juan capítulo 1 versículo 3. Los hombres santos no te llevarán a una compañía dudosa. En su lugar te llevarán a Dios, su única gran fuente de vida. La conversación de un animado compañero de viaje entretiene y alivia el tedio del camino. Pero aún mejor, si este compañero te ama, te deleitarás en su compañía. ¡Qué gozo dará Dios al cristiano a quien acompaña! ¡Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo! Andan, Señor, a la luz de tu rostro. En tu nombre se regocijan todo el día. Salmos capítulo 89, versículos 15 y 16. El sonido del clarín que llamaba al pueblo de David a las asambleas religiosas se conocía como la voz de júbilo, porque Dios demostraba especialmente su presencia a su pueblo durante la adoración.
El cielo es la morada del Señor. Entonces, ciertamente la porción de su presencia que el cristiano disfruta en la tierra en la adoración basta para llenar su vida de gozo. Es dulce andar con Dios aquí abajo en su presencia consoladora. Se trata del mismo Dios Todopoderoso que se manifiesta en toda su gloria allá en el cielo. Esto es algo inigualable en la tierra, que Dios ande con sus hijos como un amigo, manifestándose y llevándolos dulcemente por el camino de la santidad que los guiará al cielo. En contraste, los deseos del impío endulzan su boca con fragmentos de placeres efímeros, pero en cuanto éstos se esfuman de su lengua y su sabor se olvida, le muestran las tinieblas que le esperan. Lo llevarán allí y lo dejarán para que se arrepienta de sus costosos placeres con tormentos interminables. Tercero, es la vida de Dios mismo. Una vida santa es la vida de Dios, muy parecida a la que Dios mismo vive, la santidad de su vida. Amigo, ¿no crees que Dios vive una vida placentera? ¿Qué es el placer de su vida sino la santidad? Dios se goza en las virtudes de sus hijos. Cuánto más en su propia santidad inherente, de la cual salieron dichas virtudes como bellos rayos de rectitud. Por tanto, si eres capaz de sacar algún placer verdadero de la impiedad, estarás haciendo algo que Dios mismo no puede hacer. ¿No es la más vil de las blasfemias decir que el sendero de la justicia es enemigo del verdadero placer? En esta acusación se dice que a Dios mismo le falta el gozo porque el verdadero placer no existe fuera de la santidad. Hasta los demonios que odian a Dios con odio absoluto no se atreven a decir que Él no tiene gozo. Ellos saben que Dios es magnífico en santidad y que el deleite del cristiano consiste en compartir esta misma santidad que hace a Dios tan bienaventurado. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Cristiano, esta es la máxima expresión de felicidad, ya sea en la tierra o el cielo. Lo mismo que te hace glorioso es lo que hace glorioso a Dios. Tu gozo y placer son la misma sustancia que deleita a Dios. Tú los abrevas del torrente de tus delicias. Salmos capítulo 36, versículo 8. Subraya bien esto. Dios tiene sus delicias y las comparte con los cristianos. Cuando un rey manda a sus siervos que lleven a un visitante a sus bodegas para que cate el vino, su huésped se siente honrado por el gesto generoso de su anfitrión. Pero si el rey lo sienta a la mesa y lo deja beber de su propio vino, esa es una experiencia aún más estimada. Del mismo modo, cuando Dios concede al hombre los placeres físicos de bienes, comida, aceite y vino, lo entretiene en su bodega común. Pero cuando su gracia y misericordia embellecen al alma con la santidad, le da el mejor regalo posible. Dios nunca reviste a alguien con el manto de la justicia si no piensa sentarlo a su mesa en la gloria celestial. Segundo punto. Satanás dice que la rectitud estropea la prosperidad. Aunque no te hayas tambaleado con la primera pedrada de Satanás, la mentira de que la santidad estorba el placer, él tiene otra piedra a mano para lanzarte. Es demasiado astuto para salir a la batalla con una sola flecha. Puedes esperarte otra en cuanto vea que ha fallado la primera. Así dice la siguiente. Realmente no debes comprometerte en esa clase de vida santa, a no ser, por supuesto, que estés dispuesto a perder todo lo que te ha costado tanto trabajo ganar. Y no olvides a la gente que cuenta contigo. Mira a los más prominentes del mundo. ¿Acaso viene su riqueza de la santidad?
Si hubieran sido tan estrictos como tu conciencia, ligada a las reglas de la vida santa, no habrían llegado a tener éxito. Si quieres algo de su prosperidad, lo primero que tienes que hacer es quitarte la coraza de justicia, o por lo menos desabróchatela, a fin de tener suficiente soltura como para emplear tu ingenio. Si no, ya puedes cerrar el taller, porque no obtendrás provecho de todo tu trabajo. Aunque las palabras del diablo son armas mortíferas, él no tiene la última palabra en la guerra espiritual. La última palabra la tiene Dios. Veamos 4 facetas de ella desde el punto de vista divino. La santidad, que no la riqueza, es necesaria para la felicidad. Puedes volar al cielo sin un cuarto en el bolsillo, pero no llegarás allí sin santidad en el corazón y la vida. La sabiduría te insta a cuidar primero este importante requisito. El cielo vale toda la pobreza del mundo. Hay un remanente de personas que aceptan agradecidas el don de la salvación, si por ella pueden llegar a las puertas del cielo. Dios no tiene que sobornarlos con la prosperidad y un camino sin problemas. Deciden ser cristianos a toda costa. No consideres siquiera lo que puedas estar perdiendo. Si amas a Dios, abandonarás el mundo entero para no romper con Él. La santidad crece en el contentamiento con Cristo. A un hombre sano y fuerte le basta con poca ropa. El calor de la sangre es mejor que el de la mucha vestimenta. ¿Cuánto mejor será entonces el contentamiento que da la santidad al cristiano pobre que el contentamiento, si es que existe en el mundo, proporcionado por las riquezas? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 6. El cristiano es el único satisfecho en la tierra. Pablo aprendió a contentarse en cualquier circunstancia. Si le preguntaras quién le habría enseñado esta dura lección, te diría que no la aprendió por sentarse a los pies de Gamaliel, sino a los pies de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Cuando el cristiano está en su momento más bajo y pobre, puede testificar que su corazón puede con las circunstancias. El mundo considera feliz a aquel que se puede mantener sin pedir prestado de nadie y que paga al contado todo lo que compra. Si anhela cierto manjar, no necesita buscarlo en el mercado, porque lo tiene disponible en sus tierras. La piedad es tan rica que es más que capaz de cubrir de su propio almacén todo deseo del cristiano. El santo nunca tendrá que pedir a la puerta del mundo ni arriesgarse a perder su santidad para obtenerlo. Los que empeñan su coraza pagan un precio altísimo. El verdadero precio de esta ganga se ve en el pecado que supone y en la pesada maldición que entra tras ese pecado. En primer lugar, es un gran pecado. El diablo no malgastaría su tiempo tentando al Hijo de Dios con pecados mínimos. En su lugar, expuso ante Jesús un cebo de oro cuando le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, prometiendo dárselos todos si le adoraba. Lucas capítulo 4, versículo 5. El maligno pensaba hacer que Cristo lo reconociera como Señor del mundo y que esperara cosas buenas de su mano y no de la de Dios. Así también, todos los que buscan los premios del mundo mediante la injusticia acuden al diablo y, en efecto, lo adoran. Bien podrían reconocer a Satanás como Señor porque han colocado al diablo en el puesto de Dios. ¿Quién no prefiere la pobreza de Dios a las riquezas del diablo? Es un pecado atrevido quitarle a Dios la soberanía y dársela al diablo. Segundo, es un pecado necio. Porque los que quieren enriquecerse, esto es, por las buenas o por las malas, caen en tentación y lazo,
y en muchas codicias necias y dañosas. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 9. ¡Qué tontería robar algo que ya te pertenece! Si eres cristiano, todo lo que hay en el mundo es tuyo, pero la piedad tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Si las riquezas te hacen bien, las tendrás, pero es Dios quien lo decide. Si ve que la opulencia no va a beneficiar a tu alma, te pagará con otra moneda. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Si Dios te da prosperidad, pero luego te pide que la dejes por su nombre, te otorga junto con la petición su garantía de que recuperarás la pérdida 100 veces más en esta vida, además de obtener la vida eterna. Mateo capítulo 19, versículo 29. Solo el necio abandona las promesas de Dios por la seguridad del diablo. Tercero, es un trato costoso. A las ganancias deshonestas siempre va unida una pesada maldición. La maldición de Yahweh está en la casa del impío. Proverbios capítulo 3, versículo 33. En la casa del justo hay gran provisión. Proverbios capítulo 15, versículo 6. Puedes visitar la casa del justo sin encontrar dinero, pero seguramente hallarás un tesoro. En casa del impío hay mucho oro y plata, pero nunca un tesoro. La maldición divina consume todas sus ganancias. El aventador de Dios sigue al rastrillo del impío. Los impíos traen vergüenza sobre sus casas. La piedad clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Habacuc capítulo 2, versículo 11. El clamor de su injusticia le sigue por toda la casa y hace eco, hasta que puede oír cómo las piedras y las vigas chirrían bajo el peso del pecado que las colocó. Este pecado es tan abominable para el Dios justo que no solamente el que reúne ganancias deshonestas, sino que también sus instrumentos para avanzar sus proyectos resultan maldecidos. El siervo que colabora en el fraude de su amo también cobra la paga de parte de Dios. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan la casa de sus señores de robo y de engaño. Sofonías capítulo 1, versículo 9. En tercer lugar, Satanás amenaza a la rectitud con la oposición del mundo. El tercer tropiezo que el diablo pone en el camino de la justicia es una presión muy astuta de sus coetáneos. ¿No te das cuenta de que perderás el respeto de amigos y vecinos si andas vestido con esa coraza? Ya sabes que la palabra dice que es importante vivir en paz con tus semejantes. ¿O es que te gusta que se burlen de ti como de Lot entre los sodomitas y de Noé en el viejo mundo? Debes saber ya que eso de la santidad hace mala sangre en todas partes. Si la tienes, atraerás los golpes del mundo entero. Aunque sea un argumento débil, lleva bastante peso como para construir una tentación peligrosa cuando tropiezas con una persona de carácter flojo y una fuerte inclinación a la vida apacible. A Aarón probablemente tropezó con esta misma piedra al fabricar el becerro de oro. No lo empezó por gusto, sino para tranquilizar al pueblo revuelto. No se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinada al mal. Éxodo capítulo 32, versículo 22. Esta fue su defensa. No sabía a qué podría llegar el pueblo si rechazaba sus exigencias. Solamente lo tranquilicé para evitar mayores problemas. Por lo tanto, veamos la necesidad de armarnos contra esta tentación diabólica.
Un buen comienzo será examinar las siguientes verdades. Dios controla a todos. Cuando Dios quiera, puede darte favor ante los que más temes. Cuando los caminos del hombre son agradables a Yahweh, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Proverbios capítulo 16, versículo 7. Labán y Jacob son un buen ejemplo de esto. Labán estaba furioso al perseguir a Jacob, decidido a vengarse. Pero Dios se encontró con él en el camino y le hizo cambiar de parecer. La transformación afectó tanto a Labán que confesó a Jacob la razón de que su ira se hubiera calmado. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche. Génesis capítulo 31, versículo 29. Labán tenía poder para dañar a Jacob, pero Dios no lo permitió. Cuando Mardoqueo negó a Amán, la reverencia requerida por la realeza pareció haber escogido la forma más rápida de airar al rey, pero su conciencia no le permitía doblar la rodilla. Pero después de que Amán intentara de todas las formas posibles castigar a Mardoqueo, él mismo fue llevado al caldazo levantado para el fiel judío. La soberanía de Dios puso a Mardoqueo en el puesto de Amán en el favor del rey. Dios, que tiene la llave del corazón de los reyes, de repente cerró el de Asuero contra el amalecita maldito y la abrió para dejar paso a Mardoqueo a la sala del trono. Entonces pregunto, ¿por qué vacilamos en esperarnos cuando Dios cuida tan fielmente de la seguridad de sus hijos? Hay más misericordia en el odio de los pecadores que en su amor. Los cristianos suelen aprovechar más la ira de los malos que su amistad. David fue movido a orar para que Dios abriera el camino, porque sus enemigos lo buscaban con odio destructivo. La dependencia de Dios siempre es más segura que el favor de los impíos, que fácilmente atrapan a los creyentes en el compromiso. Lutero dijo que no deseaba para nada el honor de Erasmo. La complicidad de éste con las grandes mentes naturales del mundo lo hacía anémico en la causa de Dios. Los moabitas no podían derrotar al pueblo de Dios a distancia, pero después de aliarse con Israel, pudieron subyugarlo. No fueron sus maldiciones, sino sus brazos los que dieron la victoria a Moab. Te aseguro que nunca podemos perder el amor ni heredar la furia de los hombres por mejor razón que por mantener bien ceñida la coraza de justicia. Primero, al perder el amor del hombre, ganamos la bendición de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mateo capítulo 5, versículo 11. La providencia divina es un cobijo perfecto para defendernos de la tormenta de la ira humana. Pero es distinto cuando el cristiano cae en el pecado y da oportunidad de hablar mal a los impíos. El hombre menosprecia entonces y Dios frunce el ceño. El refugio de su palabra no se abre entonces para esconderte del salto de las malas lenguas. Pero cuando los malos te odian por tu santidad, Dios está obligado por su promesa a devolverte amor por el odio de ellos y bendición por sus maldiciones. Pregunto, ¿nos podemos quejar por la deshonra de los hombres cuando la obediencia y santidad nos hacen progresar en el favor del Rey? Segundo, al perder el amor del mundo, ganamos su respeto y honor. Los que no te aman por tu santidad no pueden menos que respetarte y temerte por esa misma razón. Pero cada vez que abandonas un poco de santidad para ganar el falso amor de los pecadores, pierdes la reverencia que sus conciencias secretamente rendirían a tu vida. Como Sansón, el cristiano que ande en el poder de la santidad será muy temido por los impíos,
Pero si el pecado saca a la luz un espíritu impotente, entonces queda cautivo y cae bajo el látigo de sus lenguas y el desprecio de sus corazones. La pobreza y baja clase social no te pueden hacer despreciable en tanto mantengas puesta la coraza de justicia. La majestad puede reinar en un corazón santo aunque se vista de harapos. La justicia de David causaba la reverencia de Saúl y el rey rindió homenaje al súbdito exiliado. Y alzó Saúl su voz y lloró y dijo a David: «Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal». Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos 16 y 17. Así es como debe ser. Los carnales deben quedarse atónitos ante la vida de los cristianos. Esto ocurrirá a medida que te portes de la forma distintiva y singular que Dios pide, haciendo lo que aún nuestros mejores vecinos inconversos no puedan hacer. Mientras los magos de Faraón igualaban los milagros de Moisés, se daban por tan buenos como él, pero la plaga de piojos los frenó. Aún los más hábiles no podían hacer lo mismo que Moisés y tuvieron que admitir que lo hacía por el dedo de Dios. Éxodo capítulo 8, versículo 19. Cristiano, siempre debes hacer más que los inconversos, y tu justicia, como un llamamiento de Dios, debe exceder a la suya. Esta idea nos lleva a aplicar todo lo aprendido hasta aquí acerca del andar en el poder de la santidad.